El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde esté yo, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Purifica, Señor, para que mis labios proclamen tu alabanza. Solo como anécdota al inicio de esta homilía, nosotros tenemos nuestra red de colegios, Semperalcius. De hecho, está el colegio irlandés, está el colegio Andes, el colegio Cumbres, y cada año hacemos un torneo deportivo, le llamamos el torneo de la amistad. Y en una ocasión, yo estando en uno de nuestros colegios, iba a las diversas competencias para apoyar a los niños que iban a participar. Llegó el niño de Taekwondo que se le daba la bendición porque iba a tener su combate. Y entonces, claro que sí, se me echó, yo le di la bendición y le dije, como dice San Pablo, fue lo que leímos en la primera lectura: Dios ama al que da con alegría. Así que por favor, dale. Y ganó. Entonces, después de al inicio de cada competencia venía a pedirme la bendición. Y se le quedó esa frase: Dios ama al que da con alegría. Muy bien. ¿Qué celebramos hoy? Hoy celebramos una misa muy especial. Celebramos a San Lorenzo, mártir. Su historia se encuentra junto con la de otros mártires en un librito que la Iglesia conserva como un tesoro. Se llama el Martirologio Romano. Y viene la historia de los primeros cristianos, de los primeros santos, de los cuales la mayoría son mártires. A mí me gusta recordar cuando celebro o asisto a una confirmación, el momento de la velita. A mí me encanta porque les digo que a los primeros cristianos, cuando llegaba el momento del bautismo, les hacían las 3 preguntas, que era la profesión de fe y que existen hasta el día de hoy. ¿Crees en Dios Padre? ¿Crees en Dios Hijo? ¿Crees en el Espíritu Santo? Y decían, sí, creo. Y también añadían después una 4ª pregunta, que era la pregunta acerca del testimonio. ¿Estás dispuesto a ser testigo? Ya se la pensaban un poquito más. Y siempre recuerdo, porque ellos escuchaban la liturgia, no siempre, pero sí la gran parte de las veces en griego, y escuchaban esta palabra: ¿estás dispuesto a ser mártir? Esta sí ya se la pensaban un poquito más, porque en el periodo de persecución en el que estaban, sabían que el martirio era una realidad que les podía tocar de una manera propia, vivencial, y ellos decían, sí estoy dispuesto. Y entonces se hizo este símbolo de la velita, que es el símbolo de la fe, y ellos sabían que tenían que custodiarla, incluso con la propia vida, para que esa fe no se apagara y poderla pasar a las siguientes generaciones. Y siempre les recuerdo a los muchachos y les recuerdo a todos nosotros, nos recordamos, esa fe nos llegó a nosotros y tenemos la obligación, la obligación de cuidar esa velita, acrecentarla, porque nos toca pasarla a las siguientes generaciones. Hoy celebramos a uno de estos mártires, San Lorenzo, que fue diácono en la primera comunidad cristiana. Él sirvió al Papa Sixto II en el año, más o menos en el año 250, siglo III. Y pues él acompañaba como buen diácono, era el servidor, pues al Papa en todo lo que él necesitaba. Una de las principales tareas del diácono es la de predicar y la de servir en la caridad a sus hermanos. Y entonces él se distinguió por ayudar muchísimo a los pobres. Y vamos a ver esto porque fue un momento muy importante dentro de la vida de Lorenzo. ¿Por qué celebramos a los santos? Primero, para pedir su intercesión, para pedir a nuestros hermanos que ya se encuentran en el cielo y que contemplan cara a cara a Dios, que se acuerde de nosotros, que nos voltee a ver, que nos conceda alguna gracia. Hace poquito mencioné, di la homilía acerca de San José y se sorprendieron, ¿no? San José no hace milagros. ¿Cómo que no hace milagros? Sí, el único que hace milagros es Dios, pero San José es un poderoso intercesor que nos alcanza de Dios las gracias con decirle, por favor, a ver, acuérdate, por favor, y nos alcanza una gracia especial. Por eso pedimos la intercesión de los santos. Y la segunda es para imitar su ejemplo.
Eso es lo importante. La iglesia nos pone una serie de hombres, mujeres y niños en los cuales nosotros podemos ver y decir, si él pudo, yo también puedo. Juan Pablo II por eso comenzó a canonizar a muchos santos y se espantaron los cardenales. ¿Y por qué? Pues porque son un ejemplo y modelo para toda la iglesia y son nuestros intercesores. Y si este muchacho, este señor, este padre de familia, esta mamá, este maestro, esta maestra pudo, yo también puedo. Yo también puedo llegar a ser santo. San Lorenzo sirvió, como habíamos dicho, a la iglesia en sus necesidades, sobre todo a los pobres. Cuenta la historia en el Martirologio Romano que tomaron preso al Papa y a su ayudante, al diácono, al Papa Sixto II. Y entonces martirizaron al Papa y el procurador romano que estaba en ese lugar les pidió que les entregara los bienes de la iglesia, todos los tesoros de la iglesia. Y entonces matan al Papa, sufre el martirio. Y entonces Lorenzo dice, ¿quieres los bienes de la iglesia? Sí, dame 3 días y te los consigo. Y el procurador, no, bueno, si es así, está bien. Muy bien, perfecto. Y entonces se va Lorenzo para recoger todos los bienes de la iglesia y pues el procurador estaba esperando los cálices de oro y los grandes ornamentos y qué sé yo, ¿no? Y al tercer día se presenta San Lorenzo con los pobres de la comunidad y le dice, estos son los bienes de la iglesia, es el tesoro más grande que nosotros tenemos. Y el procurador se enoja. Es entonces cuando toma a San Lorenzo, y pues su martirio fue esto, encendió una gran parrilla en el fuego y lo colocó ahí. Y dice el Martirologio Romano que pidió que fuera, el procurador, que fuera fuego lento, para que fuera sufriendo. Y Lorenzo en esos momentos iba diciendo, Señor, por ti y por tu iglesia, porque te quiero y perdono. Fue así como murió San Lorenzo y dio no solamente a la primera comunidad cristiana, sino a todos nosotros un gran ejemplo de servicio. Bueno, pues gracias a Dios en nuestros tiempos y sobre todo aquí en la sociedad en que vivimos, tal vez no tengamos una persecución cruenta, pero sí nos sigue con nosotros la obligación de dar testimonio. Los primeros cristianos tenían esta manera de dar testimonio, pero llegó el momento en el que se acabó el martirio y entonces decían, ¿y ahora cómo vamos a dar testimonio? ¿No? Pues ya no hay martirio, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y fue entonces cuando el Papa y los obispos recordaron a toda la iglesia y nos recuerdan el día de hoy. El testimonio sigue presente. El testimonio, de forma que cada vez que nos vean por la calle puedan decir, mira, ahí va un cristiano, ahí va una cristiana. Y qué hermoso. De hecho, el Imperio Romano se convierte, dice un autor, no por los milagros, se convirtió por el testimonio, porque en medio de toda la sociedad romana que había comenzado a decaer, vieron a un grupo que estaban felices, que estaban contentos, que se llevaban muy bien y decían, ¿qué tienen ellos que no tengo yo? Y fue así como comenzaron a entrar en contacto con el cristianismo hasta convertirse. Es el testimonio que nos pide hoy la iglesia y que estábamos llamados a seguir dando. Vamos a pedir a nuestro Señor por intercesión de San Lorenzo esa gracia. Dame la gracia de poder dar testimonio en medio de un mundo que cada vez cree menos en ti, pero que la fe no se apaga. Y conmigo, ¿bien? Que está esta bonita, vamos a decir, obligación de pasar esta fe a las siguientes generaciones. Que así sea.